Iglesia, buenos días, el Señor les bendiga. Un corazón anclado al Dios soberano. Vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 1 a 15. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículos 1 a 15. Un corazón anclado al Dios soberano. Y voy a leer a favor de ustedes en esta mañana. Roboam fue a Siquem, porque todos los israelitas se habían reunido allí para proclamarlo rey. De esto se enteró Jeroboam, hijo de Nabat, quien al huir del rey Salomón se había establecido en Egipto y aún vivía allí. Cuando lo mandaron a buscar, él y toda la asamblea de Israel fueron a ver a Roboam y le dijeron: su padre nos impuso un yugo pesado. Alívienos usted ahora el duro trabajo y el pesado yugo que él nos echó encima. Así serviremos a su majestad. Váyanse por ahora, respondió Roboam, pero vuelvan a verme dentro de 3 días. Cuando el pueblo se fue, el rey Roboam consultó con los ancianos que en vida de su padre Salomón habían estado a su servicio. ¿Qué me aconsejan ustedes que le responda a este pueblo?, preguntó. Si su majestad se pone hoy al servicio de este pueblo, respondieron ellos, y condesciende con ellos y les responde con amabilidad, ellos le servirán para siempre. Pero Roboam rechazó el consejo que le dieron los ancianos y consultó más bien con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. ¿Ustedes qué me aconsejan?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a este pueblo que me dice: alívienos el yugo que su padre nos echó encima? Aquellos jóvenes que se habían criado con él le contestaron: este pueblo le ha dicho a su majestad: su padre nos impuso un yugo pesado, hágalo usted más ligero. Pues bien, respóndales de este modo: mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si él les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Y si él los castigaba a ustedes con vara, yo lo haré con un látigo. Al tercer día, en la fecha que el rey Roboam había indicado, Jeroboam regresó con todo el pueblo para presentarse ante el rey. Pero el rey le respondió con brusquedad. Rechazó el consejo que le habían dado los ancianos y siguió más bien el de los jóvenes. Les dijo: si mi padre les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Si él los castigaba a ustedes con una vara, yo los haré con un látigo. De modo que el rey no le hizo caso al pueblo. Las cosas tomaron este rumbo por voluntad del Señor, para que se cumpliera lo que él ya le había dicho a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías el Siloita. Un corazón anclado al Dios soberano. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Qué es lo que a usted más le cuesta reconocer en la vida? ¿Qué es lo que a usted más le cuesta reconocer en la vida? Y esta pregunta es importante hacerla porque nos hemos dado cuenta que en nuestras relaciones como seres humanos hemos podido observar que de nosotros mismos y de los demás siempre hay cosas que nos cuesta reconocer. Y lo siguiente que hay que considerar son las razones. ¿Por qué nos cuesta reconocer las cosas? Y básicamente uno puede encontrar 2 razones o 2 motivaciones frente a esto. Nos cuesta darle al otro precisamente la razón frente a actitudes o atributos. Pero también es un asunto de no ceder el control. Nos gusta controlar las cosas. Y precisamente esta falta de reconocimiento que lo llevamos a nivel de nuestras relaciones, también lo vemos o se lo trasladamos a nuestro Dios poderoso. Nos cuesta reconocer que Él es soberano.
Y básicamente la razón que encontramos para dejar de reconocerlo o evitar reconocerlo es que queremos seguir manteniendo el control de las cosas. Una de las declaraciones más asombrosas que tiene el cristianismo es: Dios es soberano. Repita por favor y hagamos un ejercicio con el que está al lado, dígale con su tapabocas: Dios es soberano. Eso, Dios es soberano. Esto significa básicamente dos cosas: que Dios prepara sus propios planes y que los lleva a cabo a su manera y en su momento. La soberanía divina es manifestada a Israel cuando el Señor le anunciara en su momento y llevara a cabo también en su momento los planes que tenía para ellos. Ahora bien, la infidelidad de Israel, que es uno de los aspectos que estamos considerando a la luz del libro de los Reyes, la infidelidad de Israel nunca fue un impedimento para que los planes del Señor siguieran su rumbo. Lo anterior es afirmado precisamente en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 56. Un momento en que el rey Salomón le daba su bendición al pueblo a causa de que el pueblo acudiera a Jerusalén, el templo, para la consagración del templo que el rey Salomón había edificado. Y Salomón, dentro de su discurso de bendición, le dice al pueblo de la siguiente manera: bendito sea el Señor, que conforme a sus promesas ha dado descanso a su pueblo Israel. No ha dejado de cumplir ni una sola de sus gratas promesas que hizo por medio de su pueblo Israel. Y usted tiene que considerar estas palabras del rey Salomón a la luz precisamente de lo que viene pasando en la historia de este pueblo. Inmediatamente su mente se va para el libro de Jueces, inmediatamente se conecta con el de Samuel y también se traslada para los libros de Reyes. ¿Cuál es la característica de este pueblo? Ser contumaz, ser rebelde, ser obstinado, querer llevar sus propios caminos o las promesas que el Señor le había dado a su manera. Pero Dios tenía un propósito que iba más allá de la rebeldía de este pueblo. El pasaje que estamos considerando hoy es importante en la historia de Israel y en la teología cristiana porque registra precisamente los acontecimientos que llevarían al cisma. Es decir, ese momento histórico en que se da la reconfiguración del orden político de Israel. Israel pasaría a denominarse Israel con esas 10 tribus del norte. Y las 2 tribus restantes, Judá y la pequeñísima Benjamín, serían reconocidas como Judá. Si bien es cierto, esto es significativo para la historia del pueblo y para la teología, lo más significativo que yo quiero destacar en este pasaje es que veamos cómo el Dios soberano, con su infinito poder y sabiduría, dirige la historia para que se cumplan sus propósitos. Y cuando esto se está manifestando, el deber que tiene su pueblo para con este poder maravilloso, esta sabiduría asombrosa en el cumplimiento de sus propósitos, el deber que tiene su pueblo es someterse, es reconocerlo para sencillamente decirlo: estoy dispuesto a hacer tu voluntad a tu manera y en tu momento. Entonces, iglesia, un corazón anclado al Dios soberano, lo primero que debe hacer, lo primero que debe reconocer es que Dios cumple sus propósitos soberanamente. Dios cumple sus propósitos soberanamente. En el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 9 a 13, el corazón de Salomón se registra, se había apartado del Señor, a pesar de que en 2 ocasiones el Señor se le había aparecido y le había prohibido que siguiera a otros dioses. Pero Salomón lo hizo. El Señor en su enojo le da a Salomón una terrible sentencia: puedes estar seguro de que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. Lo arrancaré de la mano de tu hijo
y a este no le quitaré todo el reino, sino que le dejaré una sola tribu, la cual yo he escogido. Es decir, ni siquiera tu hijo se va a dar el lujo de decir cuál quiere o con cuál se puede quedar. Yo soy el que voy a decidir con cuál se va a quedar. La historia siguió su rumbo y en el capítulo 12 del primer libro de Reyes, pasaje que estamos considerando, versículos 1 a 15, se nos muestra cómo el Dios soberano dirigió la historia para que se cumpliera su propósito declarado a Salomón. Iniciamos entonces presenciando una coronación, la coronación de Roboam, el sucesor de Salomón. Llama la atención que esta coronación no acontece en Jerusalén, que era la capital del reino, sino que se da en Siquem. Era una de las poblaciones más importantes y estaba dentro de las tribus del norte, específicamente la tribu de Benjamín, que era la más representativa y que estaba básicamente en rivalidad contra Judá. Y uno inmediatamente tiene que entrar en sospecha. ¿Por qué? ¿Por qué esta coronación se da entonces en Siquem y no en Jerusalén, que era la capital del reino? Al parecer, Roboam necesitaba asegurar la lealtad de las tribus del norte. Lo que de entrada, iglesia, deja en evidencia que el reinado de Roboam empieza debilitado. ¿Y saben por qué? Porque no puede haber rey y no puede haber reino sin la lealtad de los súbditos. Hermanos, cuando nuestro buen Dios declara que va a hacer algo, inmediatamente inicia a entretejer el escenario para su cumplimiento. En el versículo 4, la asamblea le manifiesta a Roboam su descontento y pide que se le disminuya la carga económica y laboral a la que Salomón los había sometido para sacar adelante su vasta obra pública y sostener la suntuosidad de su corte. En otras palabras, la asamblea en Siquem le está diciendo a Roboam: tu padre Salomón fue un amo muy duro y no te queremos como rey, a menos que prometas tratarnos mejor. Entonces, en esa expresión de descontento del pueblo, vemos que el Señor había hecho que la lealtad de los súbditos sufriera un revés, de modo que su propósito declarado a Salomón venía progresando hacia su cumplimiento. Y ni Roboam ni los que sabían de esta profecía lo estaban percibiendo. El asunto en la asamblea fue tan serio, fue tan tensionante, mis amados hermanos y amigos que me escuchan, que Roboam, siendo el rey de todas estas tribus, tuvo que proponerles un plazo de 3 días para poder dar una respuesta. Los versos 6 a 11 nos dicen que pidió entonces consejo a 2 grupos de personas. El primer grupo a los que se dirige Roboam es el grupo de expertos que había estado al servicio de Salomón. Este grupo le aconseja a Roboam que aborde la solicitud de la asamblea con una mentalidad de servicio. Y es que el primer deber que tiene un rey o un gobernante para con su pueblo es servir, no gobernar para imponerse. Esto lo deberían conocer todos los dirigentes nuestros y en todas las naciones que están puestos allí por el autor de esta creación para que administren la obra que Él les ha permitido que llegue a sus manos. Y si esto es cierto, entonces a los líderes políticos en las naciones se les va a pedir cuentas por su administración, por su injusticia, por su maldad y por no permitir que los propósitos de Dios se cumplan dentro de las naciones. Ellos están llamados para servir. Si esto lo entendieran, las cosas, por lo menos en nuestra nación, no estarían como están. El consejo de estos expertos también le sugería a Roboam que actuara con humildad.
Claro, esto le implicaba a Roboam reconocer delante de sus súbditos que Salomón, su padre, había pecado contra ellos al tratarlos con opresión. Lo que a su vez implicaba que Roboam tuviera que pedirle perdón a sus súbditos y tenerse que comprometer a actuar con justicia y ser bondadoso con los oprimidos. Iglesia, tratándose de la soberanía del Señor y los planes, los propósitos que tiene preparado en ellos, el ser humano tiene uno de dos caminos. Y en este primer camino que vemos aquí, frente a la soberanía del Señor, es que debe ser humilde y reconocer que el infinito poder y sabiduría del Señor dirigen la historia para que se cumplan sus propósitos. Aceptando entonces que estamos llamados a confiar en el plan de Dios y a permitir que la soberanía divina nos lleve a lo que ella se ha propuesto lograr. Obviamente, y como se esperaba, Roboam rechazó el consejo de los expertos, porque no estaba dispuesto a tomar el camino de la humillación para asegurar la lealtad de sus súbditos. Según los versos 9 a 11, entonces Roboam pide consejo de sus amigos de crianza, un consejo fruto no de la sabiduría, sino de la insensatez y de la arrogancia. El consejo de los amigos de Roboam no demostraba interés alguno por el bienestar del pueblo del Señor. La respuesta direccionada entonces por este consejo llega a la asamblea en un lenguaje ofensivo, en un lenguaje destructivo, según los versículos 12 a 14. Y básicamente recitamos de la siguiente manera: si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. Y el látigo al que se está refiriendo Roboam allí era el látigo que terminaba, sus puntas terminaba con unos ganchitos que rasgaban la piel de la persona. Es decir, yo voy a ser más agresivo y más dañino con ustedes que lo que fue mi padre. Él les decía con una varita: caminen por aquí. Ustedes caminaban cual corderitos. Yo lo voy a hacer de verdad como un amo con sus esclavos en esa época. Los voy a acabar para que se pongan a trabajar y me sirvan. La respuesta arrogante de Roboam no alivió para nada, y no lo haría, las dificultades, sino que las agravaría. La arrogancia de Roboam haría inevitable la rebelión de los versículos 16 a 24, el gran cisma de Israel, que ya estaba sentenciada a Salomón. Iglesia, el otro camino que tiene el ser humano frente a la soberanía de nuestro Señor es responder con arrogancia. Si no lo hago con humildad, lo hago con arrogancia. La arrogancia es el no reconocimiento de los propósitos de Dios en la marcha de la vida de los hombres. La arrogancia pretende oponerse a los propósitos que Dios en su soberanía se ha dispuesto lograr. Pero al final del camino, la soberanía divina se convierte en un muro con el que el arrogante se estrella para su perdición. La arrogancia humana jamás podrá impedir que los propósitos de nuestro Dios soberano sigan su rumbo. El corazón que está anclado al Dios soberano sabe que está llamado a reconocer su soberanía. Sabe que está llamado a cooperar con los propósitos del Dios eterno. Siente temor de oponerse porque finalmente se va a estrellar contra ese muro.
Pensemos al pueblo de Israel en un momento de cautiverio y posiblemente retornando a la tierra, sintiéndose fracasados, sintiéndose abandonados, sintiéndose desanimados después de semejante disciplina. Y de esta disciplina necesitaban recordar y aprender que en los planes de nuestro Dios, su pueblo no está llamado a oponerse, sino a someterse. Porque el Señor llevará lo que ha determinado a cabo. Israel no se la creyó. ¿Cuál es el destino de los que se oponen? ¿Y cuál es el favor del Señor con los que se humillan? Y una pregunta que tenían que hacerse en su momento es: Señor, y en esta etapa de nuestra historia, ¿qué es lo que entonces quieres hacer con nosotros? ¿Cómo nos quieres usar para seguir logrando tus propósitos de salvación para con la humanidad? Ni Roboán ni sus amigos supieron leer las señales de los tiempos que proclamaban lo que el Dios soberano estaba llevando a cabo en Israel. Pero su arrogancia no fue un impedimento para que los propósitos siguieran su rumbo hasta su cumplimiento, como lo declara el versículo 15. Las cosas tomaron este rumbo por designio o voluntad del Señor, a fin de que se cumpliera lo que ya Él le había declarado. Un corazón anclado a la soberanía de Cristo un corazón anclado al Dios soberano reconoce, en segundo lugar, que Cristo es el destino soberano. Cristo es el destino soberano. Me acuerdo mucho de una historia, probablemente aconteció en un pueblo de Alemania, nada personal pues con nuestros hermanos aquí. Un herrero en la mitad de un pueblo de Europa hacía y trabajaba concentradamente con una cadena grande, una cadena gruesa, y eslabón tras eslabón le daba y trabajaba día y noche con paciencia, la miraba fijamente, mientras que los del pueblo se burlaban de su actitud y de su entrega. Pero ¿qué le pasa a este man? Ya no sale con nosotros, ya no se va de pesca. Y tan boba, y mira una cadena dándole martillo, pero se le están yendo los días, se está perdiendo el tiempo, no sabe a qué se está dedicando. Lo molestaban, se burlaban, pero él seguía con su propósito, entretejiendo cada eslabón y haciéndolo de manera tan enfocada, pensando en que cuando su cadena tuviera que utilizarse no se pudiera romper, sino que cumpliera su propósito. Esa cadena gruesa fue llevada y bien trabajada y dedicada, fue llevada para un barco, la compró un barco y fue enrollada, y a ella también se le amarró, se le juntó el gran ancla del barco. La gente no entendía para qué esa cadena tan gigante y con esa ancla tan inmensa. ¿Eso para qué? Si tenemos otro montón de cadenas y de anclas. Era un barco para viajar y cruzar el océano. En uno de esos viajes en que el barco iba y venía con todo su montón de gente que albergaba, se encontraron con una gran tormenta. Se vieron volcados a las rocas dentro del mar y empezaron a gritar, y el capitán del barco a llamar la atención, a decir: suelten las anclas. Pero resulta que a medida que soltaban una a una las cadenas en medio de esa tormenta, de esa noche tan oscura, tan fuerte, en que el barco parecía voltearse y la gente deslizarse de extremo a extremo, las cadenas fueron rompiéndose porque no aguantaban la fuerza del agua ni el peso del ancla en medio de esa tormenta. Fueron soltando. Llegó el turno para la gran cadena enrollada, que la gente consideraba ociosa, que ocupaba un espacio muy importante dentro del barco. Por fin la soltaron,
la cadena quedó tensa sosteniendo el gran ancla del barco. Fue la única cadena en la noche de terror más oscura que le pudo dar firmeza al barco en medio de esa tempestad y salvar la vida de tantas personas. Allí comprendieron cómo la dedicación de un herrero del que tantos habían burlado y que consideraban ocioso por años, su dedicación había dado efecto. Su trabajo tenía propósito: sostener eslabón por eslabón el gran ancla que ese barco iba a necesitar en su momento. Nuestro buen Dios ha entretejido la historia de Israel eslabón por eslabón para que ese barco llamado Israel pudiera también sostenerse en medio de las tormentas por medio de la fe. Eso representa el ancla. Y a eso lo llevó el momento cuando ya necesitaron las cadenas, que no entendían cuándo la iban a necesitar. El mismo Dios la desenrolló. Aquí está el ancla. Necesitan la fe. En Hechos, capítulo 13, el apóstol Pedro reconoce que el Dios soberano, con su infinito poder y sabiduría, ha dirigido la historia de Israel, sus glorias, sus fracasos y sus rechazos, a fin de cumplir su gran propósito de salvación en torno a la persona y obra de Jesús. Miremos algunos discursos o algunos apartes de este discurso dirigido a los judíos. Mire cómo se los dice Pedro. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron, como hicieron con los demás propósitos del Dios soberano. Lo rechazaron ante Pilato, aunque éste, es decir, Pilato, había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo, pidiendo que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia. Claro, acarrearon las consecuencias. Pero en esa ignorancia, Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos sus profetas. Y ustedes omitieron, invisibilizaron las señales que estaban llevando a este cumplimiento, que su Mesías tenía que padecer. Es necesario ahora que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. En las palabras de Pedro para este pueblo judío, podemos ver entonces que el mismo Dios soberano, que había dirigido la historia de Israel y de la humanidad en el pasado para cumplir con sus propósitos hasta la persona y obra de Cristo, iba a seguir guiando la historia hasta nuestros días y más allá, para cumplir con la restauración de todas las cosas al regreso de nuestro Señor Jesucristo. No sabemos cuándo va a acontecer este regreso, iglesia, pero lo cierto es que se ha prometido. Y las señales que el mismo Señor nos dejó nos están diciendo que cada vez más este regreso está cerca. El Dios soberano está cumpliendo la promesa del retorno de Cristo y con él la restauración de todas las cosas. Y aquí tenemos una buena noticia. No tenemos razones para estar temerosos de todo cuanto acontece en nuestros días. La perspectiva de la iglesia de Cristo para leer los tiempos, los acontecimientos debe ser esta: no importa cuánto acontezca en esta existencia, todo lo permite el Dios soberano y lo direcciona para el regreso de nuestro Señor Jesucristo y con él la restauración de todas las cosas.
Un corazón anclado al Dios soberano, en tercer lugar, reconoce que estamos llamados a vivir según la soberanía divina. Si Dios cumple sus propósitos, los declara y lo hace en su momento y a su manera, ¿qué nos queda entonces a nosotros? Vivir de acuerdo a esa soberanía. No podemos tomar el camino de la arrogancia del pueblo de Israel. Dios está cumpliendo la promesa de regreso de Cristo Jesús. Y Él desea involucrar a su iglesia en esta obra que está realizando en todo el mundo. Y desea involucrarnos no porque necesite de nuestra ayuda. Quiere hacerlo para que desempeñemos un papel que glorifique su nombre y le testifique a la humanidad. Y por eso es que en Tito capítulo 3 versículo 8 se nos dice que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Las que en Cristo Jesús fueron preparadas para su iglesia, según Efesios. La pregunta que tenemos que hacernos aquí, ser honestos con nuestro buen Dios, es: ¿y yo me quiero involucrar en sus propósitos? Porque de esta manera tenemos que examinarnos si nuestro corazón se está inclinando por la arrogancia o va a tomar el camino de la humildad. Involucrarnos en la obra de nuestro buen Dios, en ese cumplimiento del regreso de Cristo, requiere entonces que estemos fervientes en la oración. La oración ferviente que se declara en Santiago capítulo 5 versículo 16 a 18. Porque a través de la oración el Padre Celestial nos va a llevar a lo que se ha propuesto lograr por medio de nosotros en el avance de su reino. Por eso somos la iglesia de Cristo, para cumplir con su voluntad. El Dios soberano tiene una voluntad determinada. Lo que ha propuesto, lo que ha prometido se cumple. Lo vimos en Cristo cuando vino, se encarnó y se entregó para la redención de su pueblo. Pero sigue una promesa vigente en Cristo y es su regreso. Esto se va a cumplir. Y tiene una voluntad deseada para su pueblo. Búsquenme. Yo tengo planes de bien para ustedes. Búsquenme. Me van a hallar, me van a encontrar, como se lo dijo al pueblo de Israel en Jeremías 29:11. Me van a encontrar, me van a hallar cuando me busquen de todo corazón y entiendan por qué están allí y qué espero yo de ustedes. Estaban en el cautiverio. Nuestro buen Dios soberano nos llamó en Cristo Jesús para que anunciáramos su evangelio, para que hiciéramos discípulos en todas las naciones y les enseñáramos a obedecer. Eso es lo que Él desea antes del regreso de Cristo. Y estamos llamados a someternos a esa voluntad, a involucrarnos dentro de esos planes. Pero se requiere oración. ¿Cómo vamos a atender lo que Dios desea y cómo lo desea si no estamos en comunión con nuestro buen Dios? No es casualidad que ustedes y yo estemos aquí. Hagamos parte o hagamos presencia en los lugares donde Él nos ha puesto a servir, a trabajar, en la familia que nos ha entregado, en los vecindarios o los vecinos que nos ha puesto a convivir. Todo esto está avanzando en el cumplimiento del regreso de Cristo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo me quieres usar aquí donde me has puesto? Si has puesto la congregación en este sector de San Pío en Itagüí y me has llevado hasta allí, ¿qué quieres? ¿Qué debo someter de mi corazón? ¿Por qué no he podido comprender
Y si he podido comprender, ¿cómo quieres entonces que lo viva? Y esto no es un asunto de edades, esto no es un asunto de cercanías o distancias. Eso es un asunto de un corazón sometido a los propósitos del Dios soberano. Y lo más precioso de esto es que nos quiere usar dentro de sus planes. ¿Cómo tenemos que hacer las cosas para nuestro Dios? Pero también es muy importante lo que se nos pide. Vivamos de acuerdo a la soberanía divina. Para involucrarnos en esa actividad de nuestro Dios, en el cumplimiento del regreso de Cristo, debemos determinarnos a ser fieles a su palabra. No solamente es la oración ferviente, es determinarnos a ser fieles a su palabra y hacerlo a su manera. Recuerden que ahí estuvo la falla de Israel, la infidelidad. Entonces la fidelidad va de la mano con la lealtad. Yo les había dicho en la primera parte que un rey o un reino sin lealtad de sus súbditos no va para ningún lado. Pues yo tengo que decirle lo siguiente: el reino de Dios sí va para un lado y necesita súbditos fieles, leales. No podemos perder la fe antes del regreso de Cristo. Y lo ha dicho también su palabra, que en los días antes del regreso de Cristo la fe se verá amenazada, al punto que muchos la van a abandonar para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Primera de Timoteo 4:1. Cuidado. La historia que acabamos de también considerar en Primero de Reyes, capítulo 12, versículo 1 a 15, tiene una advertencia para la iglesia hoy. Cuidado con abandonar la palabra del Señor. Cuidado con desenfocarse de ella, porque vas a terminar siguiendo los caminos de maldad, haciendo la voluntad del pecado, haciendo la voluntad de Satanás. Y al final, ¿con qué te vas a encontrar? Y para involucrarnos en la obra de nuestro Dios soberano, en el cumplimiento del regreso de Cristo, se requiere humildad en nuestros corazones. Sencillamente, iglesia, para permitir que el Espíritu Santo nos lleve a donde debemos ir y no nos opongamos, aunque no sea lo que nosotros queramos. ¿A dónde nos quiere llevar nuestro buen Dios? Digámosle: heme aquí, aquí estamos. No es lo que yo quisiera o aspiro, pero estoy para hacer tu voluntad. Por eso las palabras de nuestro Señor angustiado antes de la crucifixión en Lucas 22:42 deben seguir teniendo eco en nuestras vidas. Padre, si quieres, no me hagas beber de este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. ¿Está tu corazón anclado al Dios soberano? ¿Estamos dispuestos, iglesia, a que Él haga su voluntad en nuestras vidas, en nuestros entornos, en el mundo, en su tiempo y a su manera? Yo les invito para que oremos, por favor.